días, iglesia. Dios te bendiga. A esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios y vamos a leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, del versículo 29 al 33. Dice así la palabra de Dios. Acab, hijo de Onri, comenzó a gobernar a Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó una estatua dedicada a la diosa Asera. Acab hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores. El tema que el Espíritu Santo trae en esta preciosa mañana es nación con maldición por un mal mandatario. Nación con maldición por un mal mandatario. ¿Qué nos quiere enseñar el Espíritu de Dios hoy? Cuando los mandatarios se inclinan a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, a la idolatría, a la hechicería, a todas esas cosas que son unas porquerías delante de los ojos de Dios, comienza la nación a padecer, comienza la nación a sufrir consecuencias, comienza la escasez, comienza la ruina, comienza la pobreza y la muerte. Aquí podemos ver que Acab, que era descendiente de David, viene y se casa primero con una pagana, con la hija de Satanás, que es Jezabel. Más adelante les daré el estudio de por qué Jezabel viene siendo hija directa de Satanás. Y se inclina por los deseos de la mujer y del pueblo a dedicar templos al diablo y a la reina del cielo, a la Virgen. Hoy en día llamada Virgen María, Virgen de Coromoto, Virgen de las Mercedes, Virgen de Chiquinquirá, Virgen del Rosario, de los Dolores, de todo poco de diablos. Y viene y dice acá en el versículo 33, que Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores en Israel. ¿Por qué? Porque se inclinó en los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue el rey que Dios levantó para contrarrestar o llevarse las 10 tribus de Israel por la desobediencia a Roboam, que Roboam cometió en que seguía quitándole los impuestos al pueblo, cuando ya el templo estaba hecho. Y podemos ver aquí lo que se presenta en las naciones cuando hay malos mandatarios. ¿Por qué el Señor trajo esta palabra? Resulta que nuestro amado presidente ahora llega y se pone a pedirle a la Virgen del Chiquinquirá. Yo bendigo a los que le prohibieron que hiciera eso, que le dijeron que no,
a la Virgen del Chiquinquirá, ay padre, a que sanara la tierra. Cuando nosotros, y sobre todo los mandatarios, comienzan a adorar otros dioses, que no es el Dios de los cielos, que no es el Dios de los ejércitos, el Dios que lo montó a él se llama Jehová de los ejércitos. Yo vi a Satirio dos Santos orando por él, el apóstol Satirio dos Santos, gran amigo, que Dios lo bendiga. ¿Cómo es posible que ahora se incline a la diosa Cera, a la reina del cielo, para que traiga sanidad al pueblo? Viene la ira de Dios contra él y contra el pueblo, contra todos sus asesores. ¿Por qué? Por si no se ha dado cuenta, la consecuencia que le llegó a Israel, porque Acab hizo lo malo delante de los ojos de Dios, haber adorado, haberle hecho templo a Baal y haber adorado a Acera, a la reina del cielo, a la Virgen, fue una sequía, fue escasez, fue hambre, fue muerte. Él fue ungido por Dios. Él fue puesto ahí por Dios. No tiene que hacer lo malo delante de Dios porque toda la nación va a subir las consecuencias. Y la primera consecuencia es que no va a ser reelegido, porque ya Dios me lo dijo. Cuando nosotros leemos la consecuencia que Dios desata a todas aquellas naciones que los mandatarios se dejan inclinar por sus pasiones, por complacer a otros, que es furia, es escasez, es ruina, es muerte, la podemos ver en la primera carta de los Reyes, en el capítulo 17, y leemos del versículo, y leemos el versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, Elías, quien era de Tisba, en Galat, le dijo al rey Acab: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Esas son las consecuencias que nuestro amado presidente, montado por Dios, quiere para la amada nación. Y así como él hay muchos. Venezuela comenzó a llevar maldición de parte de Dios. Y por eso no ha habido brujo que la haya levantado. Han venido todos los chamanes, los cubanos, los africanos, los haitianos, de todas partes del mundo. No han podido levantar a Venezuela. No pudieron levantar a Chávez desde que él maldijo a Israel. Y lo mató Dios, no lo mató el diablo. Y Maduro, que es un pobre tonto, que no le echo ni la culpa a Maduro, sino que tiene malos asesores, está llevando el pueblo a maldición y cada día va peor. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando nosotros nos dedicamos a adorar a los Baales, cuando nos dedicamos a adorar a la Virgen, y allá tienen una muy grande que ellos adoran que se llama María Leonza, es el principado más grande que opera en Venezuela y aquí en Colombia, en parte del territorio nacional. María Leonza tiene influencia. Nosotros hemos hecho liberación. Y el espíritu que habla es el de María Leonza, el del Negro Felipe, el de Huaycaipuro, el del Cacique Piuna, el de Murachí, el de Tamanaco, Terepaima, todos esos demonios, todas esas legiones indias entran en las personas, toman un territorio y comienzan a traer influencia. Y la ira de Dios es montada sobre ese territorio. ¿Por qué? Podemos ver tranquilamente, no nos vamos muy lejos aquí en Colombia. Miremos La Guajira, Maicao. La influencia demoníaca que hay allá y la ira de Dios ha estado en ese territorio. ¿Por qué? Porque han sido influenciados por María Leonza, han sido influenciados por Acera, han sido influenciados por los Baales. Porque tienen a Venezuela cerca. Porque tienen un mal mandatario. Y ese éxodo, así como le ocurrió al pueblo de Israel, que fue sacado de Jerusalén y fue llevado a Babilonia,
ese éxodo Dios lo permite una y otra vez por la desobediencia. Porque cuando nos dedicamos a la idolatría, a través de los mandatarios que tenemos, vienen consecuencias fuertes de parte de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias para tú consultar, por tú consultar a otro Dios? ¿Sabes cuál es? Vamos a ir a la segunda carta del libro de los Reyes. Y vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 1 al 4. Mira lo que le pasó al rey Ocosías. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó de la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Jehová le habló a Elías Tisbita diciendo: levántate, sube y encuéntrate con los mensajeros del rey de Samaria y diles así: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que de cierto morirás. Y Elías se fue a hacer lo que el ángel de Jehová le dijo. Esa es la consecuencia que llega a todos aquellos que le consultan a otros dioses, que no es nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo, por sanación, por sanidad. ¿Por qué tenemos que ir a consultarle y adorar a la Virgen del Chiquinquirá? El demonio ese que no ha traído sino maldición al territorio de Cundinamarca y a toda la nación. ¿Por qué? La ira de Dios, dice la Biblia, la ira de Dios va sobre los hijos de desobediencia. Malos asesores, malos gobernantes, que están trayendo maldición a varias naciones de la tierra. Y llama uno a los hermanos, a los pastores que tiene el señor presidente, que son asesores, y que asesores. No, hermano, lo que pasa es que él, tú sabes, él está conociendo y bueno, y él es el presidente y él puede ¿qué? A él no fue montado ahí por ningún pelele, él lo montó Jehová de los ejércitos. ¿Y saben qué viene para la nación? El Señor me decía que va a montar primero a un Darío y después va a montar a un Ciro. No va a montar cristianos. Va a montar persas y medopersas. Y ellos van a cumplir su palabra, sus ordenanzas. Tenemos que prepararnos porque lo que viene es fuerte, es más grande. Va a ser más duro porque el pueblo de Dios, ay Padre, ha abandonado al Señor. Así como lo hizo Judas, nos estamos vendiendo por 30 monedas de plata. ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar con eso? Esa es mentira del diablo. Bájense de esa película, mis hermanos. Vean lo que le pasó al pueblo de Israel en 2 de Crónicas, capítulo 24, versículos del 18 al 21. Dice la palabra de Dios: decidieron abandonar el templo del Señor Dios de sus antepasados y en cambio, ay Padre, rindieron culto a ídolos y a las imágenes dedicadas a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, escuchen esto, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar la voz de Dios a través de los profetas. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joaida, el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: esto dice
el Dios de los ejércitos. ¿Por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Señor Dios, la prosperidad de nosotros depende del Dios de Israel, del Dios de los ejércitos, de nuestro Señor Jesucristo, del Padre Celestial, de la guía del Espíritu Santo. No podemos abandonarlo por irnos detrás de dioses ajenos, los dioses paganos. Bueno, yo me pregunto, los asesores de nuestro señor presidente, yo le entiendo a él porque él de pronto no será cristiano, fue escogido por Dios para que estuviera ahí, para que hiciera lo recto delante de Dios. Pero los asesores que tiene, los que son cristianos, que no tienen la Biblia, así como lo asesoraron para que él leyera el libro de Isaías en el palacio cuando estaba siendo atacado por los enemigos. Pero no es solamente leer la Biblia que te va a funcionar. Papi, eso funciona cuando tú lo aplicas en todos sus estatutos y mandatos. Y el primer mandato de la ley de Dios, el primer mandamiento, que está, por si no las has leído, ay Padre, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, del versículo 1 al 5, te lo puedes leer. Y dice que Dios habló todas estas cosas diciendo que Él era el Señor nuestro Dios, que nos sacó de la tierra de Egipto, de esa esclavitud. Y lo primero que dice es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de escultura ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni aquí en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les rendirás culto. No las adorarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, Dios fuerte y celoso, que visita tu maldad sobre tus hijos, nietos y bisnietos. Ustedes no son capaces de decirle a él que está equivocado, que se retracte y que pida perdón públicamente delante de Dios por la maldición que va a llegar. La prosperidad se va a quitar. Aquí dice la Biblia que Dios quita la prosperidad de toda nación que se vuelve hacia los ídolos. Bendito sea el Padre. Bendito sea el Padre. La Virgen, ay Padre, la Virgen de Chiquinquirá ya no puede hacer nada contra una ira de Dios. Es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Dejen de ser tontos. Dios no tiene madre. En ninguna de las 97 Biblias que hay aparece la madre de Dios. Jesucristo incluso nunca le dijo mami o mamá a María. Siempre le dijo mujer. El Salmo 106, en el versículo 29, dice que, ay Padre, que por provocar la ira de Dios, lo que viene es mortandad. Está pidiendo a la Virgen del Chiquinquirá, a la diosa Cera, al demonio ese y a todos esos diablos que nos sanen. No, eso no va a pasar. El único por el cual la humanidad entera tiene sanidad se llama por la sangre de Jesucristo. Es el único que trae sanidad. Nosotros somos creyentes, conocemos la palabra, no podemos hacer obras de impiedad. Léanse Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que cometen injusticia en la tierra. Efesios capítulo 5, versículo 6, dice que aquellas palabras vanas, aquellos malos consejos, hace que nosotros cometamos iniquidades. Y por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 3 cosas van a ocurrir en esta nación por todas estas cosas a las cuales nuestros mandatarios se han dedicado. Se han montado mandatarios homosexuales, se han montado mandatarios paganos. Dios nos dio una oportunidad al coger a nuestro presidente y colocarlo ahí, porque fue Jehová el que lo colocó. Pero Él siempre espera que nosotros hagamos lo recto, lo correcto delante de Él.
Lo primero, reelección no viene. Para él, no. Lo segundo, hay una oportunidad de que él se redima y que de nosotros, la nación entera, no vivamos las consecuencias que vienen. Porque si no, la ira de Dios que ya fue desatada va a seguir, va a seguir. La economía va a seguir quebrantada. Las enfermedades van a seguir multiplicándose. Los muertos van a seguir llegando. ¿Qué tenemos que hacer? Doblar rodillas para que el Señor tenga misericordia por nuestros mandatarios y mandatarios regionales. Derrame su espíritu, les cambia la mente. Tenemos que pagar el precio, iglesia, nosotros que conocemos la verdad de Dios. Recuerden, una nación carga maldición por un mal mandatario. Siempre. Yo por eso bendigo al pueblo de los Estados Unidos, bendigo al presidente Donald Trump. Porque a pesar de todos los ataques, y estamos orando en la iglesia, estamos ayunando para que él siga, porque es un hombre que merece seguir. Ha hecho tantas cosas correctas delante de los ojos de Dios que merece seguir ahí. Hay que bendecir al Dios de los cielos, hay que obedecerle y hay que hacer lo que Él le agrada para que tengamos bendición sobrenatural. Hay que orar por nuestros mandatarios. Hay que asesorarlos con la palabra, porque todos vamos a llevar y vamos a sufrir las consecuencias. Que tengan un excelente día y que el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, nuestro Rey, Señor y Salvador, Jesucristo, y el poderoso Consolador Espíritu Santo, los guíe a toda verdad y los lleve siempre en bendición. Que Dios los bendiga.